darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial, Positivamente Más, con la temática titulada Sección 2, Planeación Estratégica Psicosocial para el 2024, Roles y Responsabilidades. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenos días y bienvenida. Ok, perfecto. Bueno, les mencionaba, muchas gracias, Oscar, que es un honor poder entonces dar introducción a esta ruta, a este camino de aprendizaje de lo que corresponde a la comunidad en salud psicosocial. La idea es que podamos en todos estos encuentros tener la oportunidad de aprender, de fortalecer, de continuar con ese desarrollo tan importante como es la gestión saludable desde el componente psicosocial y de salud mental. Nuestra comunidad va a tener un sinnúmero de encuentros. Esto es maravilloso porque nos va a permitir una ruta de aprendizaje muy interesante. Vamos a tener sobre el primer y segundo semestre del 2024 una serie de acciones, además unos conversatorios, unos encuentros que de verdad van a brindar muchísimo valor para todos nosotros. Entonces, bueno, bienvenidos. Este es nuestro segundo elemento de toda esta gestión como tal. Y bueno, no sé, querido Oscar, cuéntanos cómo nos llega todos estos participantes a este encuentro en términos de conocimientos o presaberes. Claro que sí, doctora. Vamos a hacer nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a todos nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizamos al iniciar y otro al finalizar. Como lo dijo la doctora, el objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Una adecuada planeación es fundamental para obtener resultados efectivos. A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 100%, B, falso, 0%. Continuamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. Lo importante es hacer gestión independientemente de los datos. A, verdadero, B, falso. 15 segundos para nuestros asistentes para que puedan elegir la opción que consideren correcta.
Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero 41%, B, falso 59%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Para controlar más el proceso es mejor no involucrar a mucha gente. A, verdadero, B, falso. 15 segundos para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero, 27%, B, falso, 73%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Luana. Muchas gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente disculpas a todos, les decía que encontré esta frase que me pareció muy apropiada a propósito del tema de hoy, es la estrategia es optimizar recursos para lograr aspiraciones ambiciosas. Significa que dentro de toda nuestra gestión desde seguridad y salud y particularmente para lo que tiene que ver con el tema psicosocial, debemos tratar de tener aspiraciones ambiciosas, pero optimizando los recursos, toda vez que los recursos pues son limitados y máxime en estos procesos que debemos llegar a los trabajadores con acciones contundentes, con acciones visibles y que puedan materializarse a corto plazo. Pero bueno, importante entonces tenerlo en cuenta. Bueno, nuestro objetivo para hoy es que podamos identificar elementos de valor que nos permita a todas las organizaciones orientar esos esfuerzos hacia logros significativos. Yo creo que los logros tienen que darnos valor, nos tienen que dar una relevancia importante para que dentro de todo este escenario que parte del eje estratégico como es el planear, podamos entonces llegar hacia el impacto positivo que requerimos desde el componente de la salud psicosocial. Bueno, los objetivos es básicamente, vamos a concentrarlos en tres componentes muy importantes. El primero, hay que comprender de qué estamos hablando, por qué lo estamos hablando, para qué lo hablamos, para quiénes lo hablamos. Importante también identificar cuáles son esas poblaciones, esas acciones que necesitamos comenzar a movilizar e incluso cuáles han sido nuestros elementos de valor, las brechas que hemos identificado dentro de la gestión organizacional para que a partir de ahí podamos entonces dar ese paso tan importante como es avanzar. Y otro punto muy importante dentro de la planeación estratégica está el priorizar. Necesitamos comenzar a dar ruta específica para la gestión que nos corresponda desde lo que es más crítico, más significativo o prioritario dentro de las organizaciones para que esto obviamente tenga una gestión que realmente se gestione o se revele ante todo lo que necesitamos en cuanto a indicadores, en cuanto a lo que requerimos materializar para la intervención psicosocial sea una realidad. Bueno, importante dentro de esta gestión estratégica es que además de ya las acciones que vamos a ver, tengamos muy claro cuáles van a ser nuestros roles y las responsabilidades asociadas, porque así podemos entonces conocer muy bien cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras fortalezas y con qué contamos realmente para poder desplegar, digamos, en una ruta de tiempo las acciones que necesitamos entonces gestionar en la organización. Bueno, vamos entonces a hablar del planear. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier logro que queramos alcanzar, sin duda requiere trazar una ruta en la cual podamos identificar ese paso a paso que nos lleve a esa meta o a ese objetivo. Es decir, el planear es poder visualizar el futuro, pero a través de un camino contundente, un paso de avanzada para que podamos entonces llegar a esa meta. Para lograrlo, hay algunas reflexiones que necesitamos hacernos para poder definir muy bien cuál va a ser, cuáles van a ser esos recursos, cuál va a ser ese objetivo y cómo realmente lo vamos a materializar en aras del tiempo. Lo primero son las reflexiones básicas que siempre nos tenemos que hacer. Es qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cuándo y dónde. Estas preguntas y sus respuestas son las que nos van a brindar el panorama global de lo que requerimos orientar para que esa planeación estratégica sea exitosa. El primero, el qué y el cómo.
¿qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cierto? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser realmente nuestra meta? ¿Cómo vamos a medir esos avances? ¿Cómo vamos a materializar las acciones desde el componente cuantificable e incluso cualificable para saber si realmente se está convirtiendo en un proceso sencillo o se complejiza en el tiempo? Muy importante, entonces, especificar la meta. ¿Qué queremos hacer? Implementar una acción. A partir de un diagnóstico queremos hacer algo. Ese algo a quiénes va a ir dirigido, etcétera, etcétera. Una segunda muy importante es quién y para qué vamos a hacer esto. Entonces, ¿quiénes? Obviamente nuestro objetivo siempre serán nuestros trabajadores en todos los niveles, desde el nivel jerárquico hasta los niveles básicos. Hacia todos los niveles necesitamos gestionar las acciones psicosociales. Importante saber entonces, conocer quiénes comparten o van a trabajar en conjunto con nosotros hacia ese objetivo. Recordando que parte de la transformación cultural que necesitamos en torno a lo que es la salud psicosocial y la salud mental es que todos tenemos una participación activa. No se trata aquí de que solo el equipo de seguridad y salud o solo el equipo de gestión o talento humano sean los que generen las iniciativas, desplieguen las acciones y simplemente el resto de los trabajadores sean actores pasivos. Al contrario, cada vez nos vamos dando cuenta que entre mayor sea la participación y que esta participación sea activa y contundente, pues vamos a lograr pues resultados mucho más efectivos. Ahora, importante saber cómo va a beneficiar todo este despliegue o todas estas intervenciones, porque parte de lo que la alta dirección también quiere escuchar o desea escuchar es, bueno, todo esto, ¿para qué nos va a servir? ¿Cuál es? Sabemos que tenemos un objetivo, pero realmente yo quiero escuchar cómo esto realmente en términos de cifras, de datos, ¿cierto? De resultados, vamos a lograrlo y cómo nos va a beneficiar como organización. Muy importante. Y el cuándo y el dónde también es básico, porque necesitamos saber cuándo vamos a desplegarlo. Yo puedo quedarme en un sueño, ¿cierto? Decir, ay, yo deseo realmente llegar a construir una serie de actividades que logren que la organización se convierta en la mejor empresa para trabajar. Pero ¿cuándo lo vas a hacer? Eso es un proyecto para allá, para 2 meses, para 6 meses, para un año. Importante tener muy claro ese proceso. Y si lo vamos a aplicar en toda la organización, si queremos realizarlo particularmente en alguna área que quisiéramos pilotear como para saber si realmente esto que yo estoy pensando, esto que he diseñado, puede entonces representar los resultados que necesitamos. Entonces, dentro de ese cómo lograrlo o de ese deseo, ¿cierto?, de implementar, de hacer, es muy importante tener una muy buena planeación y ahí es donde toma forma el por qué es el primer eje dentro de cualquier sistema de gestión. Y es que si yo no planeo exactamente qué quiero hacer, con qué recursos lo voy a hacer, hacia dónde me quiero dirigir, cuáles van a ser mis poblaciones, cuál es la fotografía actual del escenario laboral, pues difícilmente, ¿cierto?, vamos a lograr una muy buena ruta de acción. Entonces, el planear estratégicamente se convierte en un pilar fundamental para el éxito de cualquier cosa que hagamos, no solamente desde lo psicosocial, sino en general de cualquier riesgo que queramos comenzar a gestionar. Es importante también que no olvidemos, a veces creemos que llegamos con una energía muy positiva al inicio del año y decimos, no, este año sí va a ser, vamos a hacer 5 grandes cosas y nos olvidamos muchas veces de la historia, ¿cierto? De lo que hicimos, como que queremos borrar y hacer, volver a contar, ¿cierto? Una historia. El problema que tenemos cuando nosotros nos olvidamos de los antecedentes y de esas huellas de la historia es que podemos caer en el error o podemos caer en el riesgo de repetir el error, ¿cierto? Y esto hace que, por ejemplo, las organizaciones que por lo regular, por ejemplo, cambian mucho de directivos o de grupos de trabajo, pues tienen que reinventarse tantas veces como personas
que cambian y eso hace que la evolución o el avance que se tiene en la gestión pues se vea bastante afectada o se vea limitada. Por tanto, cuando nosotros hacemos planeación estratégica, es muy importante reconocer el pasado, reconocer cuáles han sido nuestras oportunidades de mejora, cuáles han sido nuestras lecciones aprendidas, cuáles son esas brechas, qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado para que en ese planear podamos tener en cuenta ese tipo de acciones y poder programar un plan o un proyecto de intervención bastante o por lo menos con una visual mucho más exitosa que lo que hemos venido desarrollando. Bueno, para planear nosotros debemos tener, y sobre todo desde el componente psicosocial, tenemos que tener 3 elementos fundamentales. Lo primero, tenemos que romper un poco las fronteras, las barreras, los muros que nos ha dejado, infortunadamente, también la gestión desde el componente legislativo, y es que muchas veces nos quedamos solo en el diagnóstico de la batería. Pero cuando nosotros hablamos de realizar acciones desde el componente psicosocial, nosotros tenemos que tener una mirada mucho más holística, mucho más integral, porque cuando trascendemos a todos los ejes de potencial desarrollo que tenemos con respecto al factor humano, ahí comenzamos a visualizar que realmente no es solo la batería, claro, y lo que las dimensiones y los dominios que nos evalúan son supremamente importantes, pero muy importante también es comenzar a visualizar de una manera mucho más integral todo este componente que hoy no solamente se exige en el país, sino también el mundo entero. Cada vez el mundo se orienta hacia las tendencias psicosociales sobre las cuales están generándose o se direcciona el futuro del trabajo y hay que tener muy presente esto. Lo segundo, dentro de ese gran escenario del planear, es comenzar a tomar métricas o datos o información de indicadores que nos den valor a la gestión, porque al final, desde que nosotros tengamos una muy buena información, una consolidación de datos significativos, eso nos va a permitir tomar decisiones mucho más prudentes, decisiones mucho más orientadas a lo que necesitamos desarrollar. Y un tercer elemento muy importante es que esas métricas también nos van a permitir priorizar acciones, optimizar los recursos, recordemos la frase, y gestionar en una ruta de tiempo lo que necesitamos hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que nos da un poquito más de tiempo? ¿Y qué es lo que podemos posiblemente hacer posterior a realizar esas actividades que son mucho más urgentes desde el componente psicosocial? Entonces, estos 3 elementos son clave para realizar una muy buena, un buen pilar de gestión estratégica como es la planeación. Bueno, los procesos de evaluación diagnóstica, digamos lo que tiene que ver con el componente del planear, muy importante que comencemos a chequear ejes que nos van a brindar muchísimos elementos o nutren el proceso psicosocial. Desde Positiva hemos trabajado muchos elementos que nos van a brindar valor significativo y es tomar ejes como es no solamente el marco normativo donde se encuentra la batería, sino también evidenciar cómo están funcionando las nuevas formas, los nuevos modos de hacer el trabajo, de desarrollar las tareas. Y aquí estamos hablando no solo del trabajo a distancia en cualquiera de sus modalidades, sino también todo lo que tiene que ver con la flexibilización laboral, el balance vida-trabajo y una serie de acciones que es importante comenzar a visualizar para que esa mirada holística se convierta en una gestión aterrizada dentro del componente psicosocial. Obviamente hay que trabajar cuáles son esas acciones que desde el componente psicosocial se han convertido en factores protectores. A veces nos olvidamos y nos quedamos solo con el nivel de riesgo. Entonces, claro, esto es lo que en cierta manera nos genera un poquito más de ruido, ¿cierto? Porque nosotros nos orientamos a lo que nos piden y actualmente, pues, obviamente tenemos que mejorar ese nivel crítico de percepción del riesgo cuando está en esos niveles alto y muy alto. De hecho, la norma dice que cada año necesitamos evaluar cuando esos niveles se comportan en ese sentido. Pero más allá de evaluar y reevaluar, es comenzar a trabajar y a rescatar todo eso que se ha convertido en un factor protector y que nos ayuda a tener una mayor flexibilidad en los procesos de intervención.
Otro tema muy importante que hoy también cobra bastante tiene una muy buena o mucha relevancia, sobre todo desde las líneas de OIT, OMS, tiene que ver con todo lo relacionado con trabajo decente, con la igualdad que necesitamos en oportunidades, en gestión integral organizacional. Esto también está llegando a las organizaciones como elemento fundamental porque le pega directamente pues a lo que es el factor humano. También estamos trabajando en torno a lo que es la equidad de género, todo el tema de diversidad, importante manejarlo. El liderazgo como un gran eje, porque el liderazgo ya no solamente debemos verlo desde el componente de riesgo, sino cómo el liderazgo empresarial es lo que va a generar la transformación, la trascendencia hacia una cultura mucho más comprometida en torno a lo que tiene que ver con la salud integral y el bienestar de los trabajadores. Hay que también tener en cuenta qué tipo de proyectos educativos para el bienestar estamos implementando en la organización, a quiénes, cómo y con qué elementos estamos llegando. La resiliencia organizacional, que fue uno de las comunidades que el año pasado trabajamos, es muy importante porque hoy por hoy estamos visualizando que el cambio es algo que es permanente, que es frecuente y que si no estamos comenzando a desplegar una cultura organizacional articulada al cambio permanente, difícilmente vamos a sostener también organizaciones que tienen que estarse reinventando significativamente para que esto tenga una sostenibilidad importante. También ustedes saben que desde el componente psicosocial hoy ya hay 3 grandes ejes que pueden o tienen un potencial de certificarnos. Por ejemplo, está todo lo que es la ISO 45003, que nos brinda una ruta para que tengamos una gestión apropiada en los temas del eje psicosocial de las empresas. Y esto nos va también a dar una gran oportunidad para que comencemos a estructurar una plataforma organizacional mucho más integral desde el componente del bienestar que requerimos, ese bienestar psicosocial que impacta la salud mental. Entonces, la ISO nos está dando herramientas significativas de esa gestión. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo necesitamos comprobar que eso que estamos haciendo realmente funciona? ¿Con quiénes lo estamos haciendo y hacia dónde vamos? Entonces, en términos de certificación, también esto es muy importante porque la parte del planear, esa parte tan estratégica, nos brinda precisamente cuál es la ruta a seguir para lograr, ¿cierto?, el objetivo esperado. También está la certificación en equidad con enfoque de género. Ustedes saben que está el sello Equipares. También está la certificación de ISO en resiliencia organizacional. Es decir, desde el componente de certificaciones nacionales e internacionales, mucho hay todavía por hacer y nosotros como empresa pues estamos invitados y como trabajadores a ser parte pues de este desarrollo y evolución. Y tenemos un último elemento muy importante dentro de los grandes ejes de gestión psicosocial y es el de vigilancia epidemiológica. Nosotros no podemos perder el foco que todo lo que hagamos desde seguridad y salud en el trabajo tiene que pegarle a lo que es la promoción y la prevención, es decir, mantener a las poblaciones sanas. Las que son sanas, pues mantenerlos sanos. Pero la vigilancia epidemiológica, que infortunadamente también ha dado un giro, porque al final los sistemas de seguridad y salud nos hemos vuelto muy reactivos, ¿no? Funcionamos o se vuelve visible el ejercicio o la acción es cuando se presentan casos o eventos, cuando algo pasa en la organización. Y ahí es donde concentramos un poquito la atención y las acciones y los recursos. Recordar entonces que el 90 o incluso más del 90% de las poblaciones son personas sanas, son las que finalmente se vuelven invisibles porque no se evidencian por alguna condición, son a los que nosotros tenemos que llegar precisamente para que las organizaciones sean saludables y es fortalecer las acciones que necesitamos trabajar para esas poblaciones sanas. Y obviamente hay que trabajar con vigilancia epidemiológica, que son las poblaciones que tienen alguna afectación. Digamos, la 2764 definió algunos criterios sobre los cuales debemos incluir a las personitas dentro de las poblaciones objeto de vigilancia, como son personitas que tengan un consumo de sustancias, están las personitas que tengan patologías mentales, sean comunes o laborales,
reaccidentados, eventos vitales significativos, personas que estén pasando por un duelo, una separación, la muerte de alguien. Incluso, siempre lo menciono, la muerte de las mascotas se ha convertido en un elemento de alta significancia para lo que tiene que ver con procesos vitales. Y otras condiciones que están suscritas en la norma, pero importante decirles que la vigilancia epidemiológica, así como la promoción y prevención, tiene que ser parte integral de la gestión psicosocial. El segundo componente, recordemos que es trabajar el tema de las métricas. Las métricas nos tienen que dar el panorama significativo sobre hacia dónde debemos desarrollarnos. Muy importante es conocer cómo es la percepción desde las líneas de dirección y cómo esta percepción de las líneas de dirección también tienen unas brechas o unas percepciones significativamente diferentes con respecto a las poblaciones de trabajadores. Porque ahí nos muestra precisamente que esas diferencias son las que nos separan de una gestión efectiva. Y es que una cosa es lo que piensa la alta dirección con respecto a, y otra muy diferente es lo que piensa el trabajador con respecto a la misma condición. Entonces, estas métricas de valor nos dan información significativa en la medida que nosotros también podemos hacer comparaciones respecto de esas percepciones que se tienen con respecto a ciertas condiciones, dimensiones o ejes psicosociales que nos van a abrir el camino hacia donde queremos realmente llegar con en esta oportunidad y con este tema psicosocial. Hay que trabajar y en esto a veces nos quedamos un poquito cortos. Y es que, por lo menos, si nos dedicamos al tema de la batería, casi que el único o la única fuente, digamos, de información, casi que se queda solamente concentrada en los resultados de la batería. Y este es un error importante, porque los temas psicosociales, como les mencionaba al principio, pues tienen que tener una mirada mucho más integral. Hay que revisar resultados diagnósticos previos a lo que nosotros estamos realizando. De hecho, llevamos muchos años posiblemente haciendo diagnóstico psicosocial con pocos espacios de intervención. Los resultados de esas intervenciones, cómo nos ha impactado de manera positiva o no tan positiva esas intervenciones, también hacen parte de esos indicadores, de esas métricas, de esos datos cuantificables para lograr entonces gestionar pues esas oportunidades de mejora que necesitamos. Hay evaluaciones, hay organizaciones que, por ejemplo, complementan todo el tema psicosocial a través de evaluaciones de clima, cultura, otros, por ejemplo, que están en torno a certificarse en diversidad o en balance vida-trabajo, y se realizan una serie de cuestionarios poblacionales que también son de muchísimo valor para la gestión psicosocial. Otra cosa que se nos olvida un poco integrar dentro de la información es las causas del ausentismo laboral, pues que tengan de alguna manera elementos a cruzar, ¿cierto? Desde el componente psicosocial o de salud mental. No tenemos, a veces se nos olvida que la realimentación de los comités de convivencia, quienes finalmente hacen toda la gestión y de alguna manera conocen elementos significativos del por qué llegan los casos, ¿cierto? A presentarse digamos, en los comités, pues esto también como digo, se nos olvida un poquito y esto hay que integrarlo. Así como el reporte de condiciones que pueden sonar de pronto no tan técnicas, pero que sí nos realimentan, son las áreas de trabajo. Es decir, miren, es que nosotros consideramos que aquí nos sentimos aislados, esta es un área que provee o suministra alguna información o alguna cosa en la organización, pero nos sentimos aislados. Esa información de percepción de las áreas también hace parte integral de lo que nosotros tenemos que identificar desde el componente psicosocial. Entonces, miremos un poco que lo que tiene que ver con el tema psicosocial, finalmente es todo lo que pueda coincidir, ¿cierto?, en la gestión saludable de ese factor más importante como es el ser humano. El último componente que veíamos dentro de los 3 aspectos de una planeación estratégica está la priorización de acciones y la definición de esos grupos de acción psicosocial denominados nuestros GAPs.
Cada uno de los gaps tiene una intención y esa intención de identificación también tiene, o sea, digamos, inherente, ¿qué voy a hacer con esas poblaciones? Entonces, vámonos al gap 1. Muy importante es que todo el monitoreo, todas las evaluaciones que realice, sea en el diagnóstico integral o de nivel de desempeño psicosocial, la batería y otro tipo de herramientas, van a darnos unas poblaciones que se encuentran dentro de los rangos saludables, es decir, personitas sanas. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Pues seguir gestionando acciones de promoción y prevención para mantener esas poblaciones sanas. Por eso, ese es un gap muy grande en número de trabajadores, porque recordemos que les decía que del 100% de los trabajadores de las empresas, más del 90%, o bueno, digamos, demos un rango menos atrevido, digamos que un 80% de la población se encuentra allí, es decir, son personitas que están completamente sanas. Ahora, el gap 2 ya implica algunas condiciones, sea por percepciones o sea por alguna situación que ya define unas acciones también que debemos comenzar a organizar. Entonces, si el gap 1 es atención primaria, el gap 2 es atención secundaria. Y aquí se centra en la identificación e intervención de los riesgos psicosociales que se encuentran o son percibidos de manera significativa a niveles alto y muy alto. Puede que en estas percepciones de estas poblaciones, puede que yo identifique trabajadores con síntomas o puede que no tengan ningún síntoma, pero ya se prioriza es porque la percepción del riesgo ya es significativa. Si un grupo de trabajadores me está reportando que existe un nivel de riesgo alto en cualquier condición, pues esta ya es una población muy importante, digamos, a visualizar y a gestionar. Y está nuestro gap 3 y gap 4. ¿Por qué los uno? Porque, digamos, dentro de en los antecedentes normativos, no se tenían tan explícitos cuáles eran los criterios de inclusión para los programas de vigilancia epidemiológica. Hoy sí los tenemos desde la 2646. Entonces, mi gap 3 y 4 es todo lo que tiene que ver con atención terciaria o vigilancia epidemiológica, pero ojo, aquí ya no solamente me quedo en prevención terciaria, como lo veníamos viendo desde años antes, es a partir solo de las patologías y cuál es la ruta de aprendizaje cuando yo ya tengo eventos materializados. Como la 2646 me está diciendo que ingresan personas que hayan sido o reaccidentadas o que se hayan presentado o hayan tenido algún reporte por acoso o violencia, que no necesariamente esto implica una patología mental. Por eso el GAP 3 y 4 se unen, porque el 3 son todas las poblaciones que no necesariamente están teniendo una patología, pero sí tienen un reporte por algo. Hubo un evento vital significativo, tienen algún reporte relacionado con el comité de convivencia, o por acoso, violencia o algún tipo de acción significativa, las personas que se reaccidentan, etcétera, etcétera. Entonces allí está nuestro GAP 3 y el GAP 4, que ya tiene que ver con personas con patología, que puede ser diagnosticada de origen laboral o común, pero que esto ya requiere unas acciones puntuales y de observación significativa, incluso para los procesos de reincorporación laboral. Entonces, por eso, esto sería, digamos, como la forma en la que nosotros debemos clasificar esos grupos, recordando que la clasificación de estos grupos no solamente deriva de la batería, sino de una serie de herramientas que están disponibles en la organización y que, bueno, como les mencionaba, aparte pues del proceso de evaluación holística es disponer para nuestras empresas esa posibilidad de realizar una evaluación con muchas más dimensiones de evaluación que pueda brindarnos pues un panorama mucho más amplio de cómo se comporta el tema psicosocial en las organizaciones. Bueno, además de priorizar, además de haber gestionado todo ese entendimiento, las métricas, es decir, saber el qué y a quiénes lo voy a direccionar, la planeación estratégica me exige también la gestión en una ruta de tiempo. Pero ahí es donde nosotros a veces también pecamos. A veces nuestros proyectos son demasiado largos en el tiempo. Y cuando son demasiado largos en el tiempo, nos perdemos un poco de
digamos, de la expectativa que tienen los trabajadores e incluso la alta dirección de hacerlo de manera mucho más rápida. Entonces, siempre coloquémonos metas mensuales, proyectadas, digamos, obviamente a varios meses, pero para que podamos tener muchos más resultados a corto plazo. Entonces, siempre es importante plantear, por ejemplo, a semanas para que nosotros tengamos tareas mucho más seguidas, recurrentes y contundentes para que podamos tener el impacto deseado. Entonces, un ejemplo de esto puede ser, trabajamos un microciclo asociado a lo que es diagnóstico o gestión de identificación holística psicosocial. Para ello, entonces, vamos a trabajarlo más o menos en un mes, distribuido de la siguiente manera. En esa primera semana vamos a desarrollar, a desplegar todo lo que corresponda con ese diagnóstico integral y esa consolidación de la información. Algo que no les he mencionado que es parte, bueno, digamos que hoy nuestro tema fundamentalmente es planeación estratégica, pero cualquier proyecto que ustedes orienten en cualquiera de los elementos a gestionar en su organización, deben desarrollar un despliegue comunicacional, es decir, hagan lanzamiento, hagan una comunicación masiva de lo que quieran hacer. O sea, cuando ustedes tengan métricas asociadas a cualquier proceso diagnóstico, generen una comunicación, un entendimiento para que las personitas vean cómo es que se comporta el tema, ¿cierto? En términos de datos, ¿qué quieren hacer con esto? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Sí? Para que los trabajadores también visualicen que eso que ellos responden, que invierten tiempo para hacer, para contestar un cuestionario, para hacer algo, pues se ve reflejado en una acción que después realmente va a ser realimentada. Algo que desestimula mucho los procesos psicosociales, se los digo, es que nos quedamos mucho en preguntar cosas. Entonces hacemos diagnóstico de una cosa, preguntamos 20 cosas, pero como que al final el trabajador no percibe que todo eso que él responde redunde o represente en una acción concreta. ¿De acuerdo? Entonces, un dato aquí adicional es que siempre que ustedes vayan a implementar cualquier proyecto que implique el planear, el hacer, el verificar y el actuar, pues hagan un lanzamiento comunicacional masivo para que los trabajadores sepan qué están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Listo? Entonces, esta es como un ejemplo ya hablando de esta planeación en el tiempo, de cómo ejecutar esas acciones, digamos, concretas para realizar como esta primera fase, que es este microciclo o este ciclo de gestión diagnóstica. Entonces, trabajamos esa triangulación, priorizamos las acciones, logramos los acuerdos teniendo en cuenta las métricas, definimos un plan de acción por GAP, comunicamos ese despliegue de resultados, iniciamos las acciones y realizamos evaluaciones pre y post. ¿Por qué es importante realizar evaluaciones pre y post? Porque los trabajadores son una fuente de información bastante significativa. Esa fuente de información es saber exactamente cómo se percibe y cómo se siente en un momento y una evaluación posterior a la realización de las intervenciones para saber si realmente se percibe de manera diferente o si simplemente pues estamos haciendo muchas cosas pero no están representadas o no se ven reflejadas en esa mejora que los trabajadores desean. Cualquier proyecto desde el componente de seguridad y salud del trabajo, y lo digo particularmente para el tema psicosocial, tiene que vincular acciones con la alta dirección, porque al final, si nosotros no nos comprometemos desde la alta dirección a una gestión efectiva, eficiente, donde vamos a desplegar recursos, vamos a cambiar políticas, procesos y procedimientos, pues el tema psicosocial va a quedarse solamente concentrado en acciones de competencias humanas y ahí es donde nosotros también tenemos que trascender. ¿Listo? Entonces, trabajar en un plan de trabajo, hacer una proyección estratégica, integrando los diferentes grupos de interés. Uno de ellos muy importante es la alta dirección. Ahora, en toda esta ruta de tiempo, en todas estas métricas, en todo este despliegue comunicacional y en toda esta identificación de factores protectores, factores de riesgo, dimensiones, brechas, etcétera, tenemos que, muy importante es tener roles y responsabilidades, porque es a través de los roles y las responsabilidades que nosotros también podemos
gestionar de manera muy efectiva y eficiente cómo vamos a comenzar a medir esas mejoras o esa evolución en ese proyecto. Importante también comentar que absolutamente todos tenemos un papel activo en la gestión, sobre todo en la gestión psicosocial, porque cada trabajador aporta, ¿cierto?, su granito de arena. Pero también tenemos unas entidades, digamos, unas líneas estratégicas que de alguna manera cada vez más maduran en el proceso para lograr que, digamos, podamos tener realmente una acción mucho más estratégica en la organización. Esto se ve mucho en las organizaciones con muchos trabajadores, organizaciones grandes, que, digamos, es necesario que desplieguen equipos transversales para que la gestión psicosocial sea más visible, porque no podemos pretender que equipos pequeños de seguridad y salud o con 2 o 3 psicólogos puedan realmente llegar a empresas tan grandes como de 5.000, 10.000, 20.000 trabajadores. Entonces nos toca desarrollar una serie de acciones que trasciendan estos componentes. Entonces, importante es que debemos tener roles y responsabilidades. Bueno, dentro de esos roles y responsabilidades, como digo, muchas organizaciones ya han evolucionado y madurado en la gestión. Hoy están dominando, por ejemplo, líderes psicosociales, cuando son organizaciones con coberturas o con sedes a nivel nacional. Qué interesante que pues se puedan tener estos líderes sobre los cuales ustedes tengan manitos, ¿cierto?, de gestión operativa y administrativa y obviamente pues técnica para todo lo que se requiere desarrollar. También se están trabajando mucho los comités psicosociales, es decir, son comités que realmente se convierten en el factor protector de las organizaciones. Estos comités movilizan, identifican, gestionan, apropian recursos, se convierten en el puente estratégico para que la alta dirección también pueda desplegar, digamos, todo ese compromiso, esos acuerdos a los que se ha llegado para poder gestionar un proyecto organizacional orientado a lo que es la salud psicosocial de manera significativa. Están hoy también por las normas y todo lo que nos exigen las otras dimensiones asociadas aquí a igualdad, trabajo decente, bueno, diversidad. También están los equipos de gestión de equidad e igualdad o equipos que también migran o han evolucionado a temas de evaluar elementos de trabajo decente, bueno, todo lo que involucre pues este componente. Y obviamente pues están nuestros comités de convivencia, que también es un llamado, ¿no? Creo que todos somos llamados a evolucionar, a crecer, ¿cierto? A enriquecer un poco ese alcance que tenemos muchas veces, y es que por un lado pues trabajar más en prevención, digamos, dejar el proceso de solo atender casos y mirar cómo nos integramos de una manera mucho más estratégica para que nos convirtamos, ¿cierto?, en esos canales potencializadores de la salud psicosocial que necesitamos en las organizaciones. Dentro de los roles así grandes, también es importante saber por qué cada entidad, cada institución global, pues tiene un papel fundamental en el proceso. El gobierno, por ejemplo, tiene un rol muy importante, y es generar política pública que facilite esas herramientas de gestión en salud psicosocial para que podamos de alguna manera tener una ruta, digamos, organizada y por lo menos soportada para que lleguemos a los trabajadores de manera integral. Es decir, el gobierno tiene un rol muy importante. A veces creo que nos sentimos un poco apabullados con tanta normativa, pero es que al final la legislación se convierte en una herramienta muy importante para una gestión saludable. Ahora, la responsabilidad del gobierno no solamente es generar política pública, sino también asegurar que se cumpla esa política, ¿cierto?, en torno a lo que necesitamos hacer. Y hay diferentes, digamos, elementos sobre los cuales surge esta política, porque cada país o los países también se pegan a las macronormas, normas como la CAN, la Comunidad de Naciones, todo lo que los convenios internacionales se gestan desde la Organización Internacional del Trabajo y muchos otros. Entonces, digamos que no es gratuito tampoco la generación de política pública a veces tan
robusta, sino que esto responde también a unas necesidades que el mundo también tiene en torno a lo que es el tema psicosocial, ¿no? El empleador también tiene un rol y una responsabilidad muy importante. Su rol es que debe actuar proactivamente en la promoción y la prevención de los riesgos psicosociales. Y aquí es donde nosotros le damos el valor del por qué es el empleador, el dueño y señor de la gestión de los riesgos, pero también es el dueño y señor de la identificación de esos riesgos psicosociales. Porque al final somos los llamados, ¿cierto?, a que podamos, a partir de esa identificación, gestionar lo máximo que podamos para lograr que esas intervenciones realmente apunten y aborden de manera muy saludable pues lo que necesitamos hacer con nuestros trabajadores. Ahora, tienen una responsabilidad muy importante y es velar por esa gestión adecuada de los riesgos psicosociales, intervenir de manera prioritaria y rápida esa gestión. Pero miren que algo muy importante es que así como el empleador tiene unas responsabilidades, los trabajadores también tenemos unas responsabilidades. Y muchas veces dejamos un poquito de lado como que todo es culpa del empleador y es que aquí no me dan y es que aquí no tenemos, pero fijémonos que dentro del rol y las responsabilidades cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Algo que es frecuente y que esperamos que esto se comience a gestarse más en una cultura mucho más orientada al compromiso y al autocuidado, es que el trabajador a veces tiene los canales, tiene los servicios, tiene los recursos que la organización le brinda, pero muchas veces el trabajador no los apropia, no los aprovecha. Entonces, el trabajador tiene un rol muy importante y es ser protagonista de su propio cuidado. Y de su propio cuidado es, yo debo participar activamente de las jornadas que la empresa define. Yo debo participar activamente en si me hacen preguntas, si despliegan un cuestionario para conocer las condiciones de salud y trabajo. Es una responsabilidad reportar y utilizar ese tipo de canales. Porque si nosotros no participamos de manera permanente, activa, proactiva, pues en la gestión psicosocial, pues difícilmente pues el ambiente laboral pues va a ser el mejor. A veces creemos que las cosas cambian de manera mágica, ¿no? Entonces, no, de pronto en algún momento cuando los jefes tengan más... sean más sensibles a las necesidades de los trabajadores, entonces nuestra vida será mejor. Pero esa es una idea mágica, porque esto no pasa en la medida que nosotros realmente no participamos, no compartimos, no reportamos lo que necesitamos reportar para que las organizaciones hagan lo propio y es esa mejora continua. Entonces, es una invitación también para que todos los actores, gobierno, empresa y trabajadores, desarrollemos acciones contundentes para que la salud psicosocial y la salud mental sea una realidad. Bueno, para concluir, es decirles estos 4 elementos que consideramos importantes. Uno es que solo podremos impactar de manera positiva en la salud mental si trabajamos juntos en esos determinantes laborales que son los factores de riesgo psicosocial, que pueden ser positivos cuando se habla de factores protectores o no tan positivos cuando hablamos de riesgo. La gestión sobre la salud psicosocial es fundamental para obtener resultados efectivos. Mire, una organización, uno no es productivo en cualquier tarea que uno haga como trabajador, como directivo, si el ambiente no es propicio, si no hay una tranquilidad, si no hay un ambiente realmente facilitador para el proceso. Pero todos tenemos que aportar para que ese ambiente sea saludable. Es decir, todos participamos de manera activa y solo se lograrán resultados a corto plazo en la medida que nosotros trabajemos día a día para lograr que esos pequeños pasos que demos pues logren realmente ser grandes pasos a mediano plazo y pues que se evidencie en una salud integral para todos. Bueno, querido Oscar, no sé si de pronto podemos hacer nuevamente el sondeo a ver cómo nos vamos, señora, a esta intervención de hoy. Muchas gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta. Una adecuada planeación es fundamental para obtener resultados efectivos. A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideren correcta.
Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero 100%, B, falso 0%. Doctora, ¿cómo nos ve con esta primera pregunta? Bueno, nos fue maravillosamente y así es. Solo planeando adecuadamente podemos realmente lograr resultados mucho más contundentes y estratégicos. Entonces, para todos, una felicitación. Yo creo que casi que podríamos decir que en esta pregunta encontramos que el agua moja y sí. O sea, es simplemente ver lo que es lógico, ¿no? Y es que en la medida que planeamos de una manera muy estratégica, muy integral, podemos realmente tener resultados mucho, o sea, o por lo menos resultados en la misma proporción de esa planeación estratégica. Gracias. Vamos a ver con la segunda cómo nos va, Oscar. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Lo importante es hacer gestión independientemente de los datos. A, verdadero, B, falso. 15 segundos para nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero 34%, B, falso 66%. Doctora, ¿cómo nos ve con esta segunda pregunta? Bueno, perfecto. Bueno, ese 66% está muy bien orientado. Vamos a ver ese 30 y algo por ciento. Bueno, digamos que uno podría caer en la dinámica de es mejor hacer que no hacer nada y digamos, en principio está bien. Lo que pasa es que cuando tú tienes datos, tú tienes la posibilidad de orientar las acciones hacia donde necesitamos ir. A veces podemos desgastar los recursos, podemos desperdiciar las acciones cuando le apuntamos a todo y finalmente a nada. Entonces, creo que muy importante dentro de la planeación estratégica es basarnos en datos, porque solo los datos nos van a decir exactamente cuál es nuestra fotografía, cuál es nuestro dolor, qué necesitamos hacer, dónde están nuestras brechas y qué necesitamos mejorar. Entonces, una recomendación muy importante es que trabajemos a partir de datos, indicadores, porque no solamente eso nos dice hacia dónde podemos estar orientando nuestro plan, sino también se convierte en elemento significativo para poder vender nuestros proyectos organizacionales a la alta dirección. Muchas veces el tema psicosocial se queda como algo muy etéreo, allá como algo muy nuboso, ¿cierto? Como que no es tangible. Y esto es porque infortunadamente no tenemos juicio o disciplina con el tema de las métricas. Entonces, es mejor siempre trabajar sobre datos, sobre resultados y direccionar. Ahora, no quiere decir con esto que si no tengo datos no voy a hacer nada, no. Siempre será mejor hacer que no hacer, pero en la medida que nosotros planeamos de manera estratégica, los datos van a ser bastante representativos. Gracias, Oscar. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Para controlar más el proceso es mejor no involucrar mucha gente. A, verdadero, B, falso. 15 segundos para nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, verdadero 28%, B, falso 73%. Doctora, cuéntenos cómo nos ve con nuestra última pregunta. Bueno, también nos fue relativamente muy bien, mi querido Oscar. Definitivamente, nosotros tenemos que involucrar a las personas. En la medida que nosotros involucremos más a las personas, tenemos más control de la gestión. ¿Por qué? Porque nosotros no disparamos de manera, digamos, posiblemente desarticulada o desatinada, porque no nos inventamos cosas que no sean conciliadas, sobre todo con esos grupos de interés. Por eso, si partimos de datos contundentes que nos muestran el camino a seguir e involucramos a las personas que van a ser estratégicas en ese desarrollo, pues definitivamente eso va a representar que nosotros tengamos un muy buen resultado dentro de todo ese proyecto de intervención. Es decir, entre más protagonistas, entre más participantes tengamos para lograr realmente esa transformación cultural va a ser mucho mejor. ¿Listo? Entonces, esa sería como la realimentación de la última pregunta. Pues solo me resta agradecerles, querido Oscar, a todos muchas gracias, Fernando, a todos los participantes. Disculpar nuevamente pues los
inconvenientes que se tuvieron iniciando pues el tema de conexión y la presentación. De verdad que a veces pasa, pero bueno, esperamos no se vuelva a repetir. Así que para todos, muchas gracias. No sé, Oscar, si exista en el chat alguna pregunta adicional y la respondemos. Si no, pues entonces, de verdad, un abrazo para todos. Sí, doctora, ya por cuestiones de tiempo, pues las preguntas no nos alcanzan a responder. Agradezco mucho. Vale, ok, entonces un abrazo para todos. Gracias. Doctora Luana, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Aquí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo,
Quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida, y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.